¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Alexis Porras y el día de hoy estamos en la Plaza de San Pedro, para la Ciudad de México. Yo sé que ya es la noche, muchas gracias por estarse conectando. Si otras personas lo ven después de que sea el en vivo, pues bueno, es importante aclarar un tema que es de nivel mundial, el cónclave. Es un tema que se ha venido manejando en distintos medios de publicidad, en varios medios de noticias. Sin embargo, es importante que para la religión católica sepamos de qué se trata en realidad el cónclave y cómo podemos participar en él. Este canal, Mirada de Fe, no es para dar información de noticias en general, sino recuerden que Mirada de Fe es una nueva forma de conocer a Jesús, y esto es a través de las redes sociales. Este trabajo se ha venido haciendo en más de 8 años, si no mal recuerdo, que es cuando inició el proyecto Mirada de Fe. Y pues bueno, ese es el objetivo, lograr que lleguemos a darle la información pegada a nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Pues bueno, les comento. En próximos días, el día 7 de mayo del 2025, aquí en la Ciudad del Vaticano se llevará a cabo el cónclave. Estamos hablando de alrededor de 133 cardenales. El día de ayer la oficina de prensa del Vaticano nos informó que 2 cardenales han anunciado que no participarán de debido a su estado de salud reciente. Sin embargo, bueno, en días próximos, estamos a una semana, y podremos ir conociendo un poquito más de esta información si es que algún otro cardenal llegara a darse de baja de esta participación o si decide continuar. Pero bueno, lo importante del cónclave es saber lo siguiente. ¿De qué consta el cónclave? El cónclave se va a dividir en 2 partes, en la mañana y en la tarde, y ahí serán 2 votaciones de los cardenales electores y 2 votaciones de los cardenales electores por la tarde. Dependiendo de cada una de esas elecciones, ya es cuando en la parte de aquí atrás se pondrá, en donde está la Capilla Sixtina, se pondrá esta chimenea, donde saldrá el humo blanco, pues bueno, indicándonos a todos que habrá un próximo papa. Ahora bien, ¿cómo podemos participar? Sabemos perfectamente que las elecciones, los votos que se llevarán a cabo ahí en la Basílica, aquí en la Capilla Sixtina, serán únicamente a cargo de los cardenales. Sin embargo, todos como católicos estamos llamados a hacer oración. Todas las diócesis y arquidiócesis del mundo están preparándose para hacer este encuentro con sus fieles, con las comunidades en las que pertenecen, y en base a esto poder hacer una oración en conjunto como comunidad para pedir por las elecciones, por la nueva elección del Papa, que será el que represente al sucesor de San Pedro, al sucesor del Papa Francisco, y obviamente el representante de la Iglesia Católica en el mundo. Entonces los invito a que realmente tomemos un poquito de conciencia sobre lo que es el cónclave. Les daré algunos puntos muy importantes de esto, porque es importante que sepamos y conozcamos por qué es tan importante y tan interesante tanto el saber quiénes son los candidatos, quiénes son los cardenales que son electores, y a su vez por qué es tan importante nuestra oración. Bueno, empecemos sabiendo que en redes sociales existen muchas personas, muchas teorías, muchas noticias y muchas suposiciones en las que se habla del próximo Papa. Sin embargo, sepamos que esto, sea lo que sea que escuchen, no es verdad. ¿Por qué? Porque en realidad esto únicamente se decide ahí adentro, en la Capilla Sixtina, a puertas cerradas. Incluso van a cerrar todas las ventanas de la Capilla Sixtina con tablas de madera, y en la actualidad ya se ha cerrado el acceso a los visitantes porque se encuentran revisando la Capilla Sixtina para identificar que no vaya a haber ningún tipo de dispositivo y la información que se maneje dentro de el cónclave no se vaya a salir al mundo exterior. Los cardenales entran sin sus celulares, sin ningún dispositivo, y obviamente están incomunicados del mundo entero. Es por eso que en la actualidad la Capilla Sixtina se encuentra ya en trabajos para estar monitoreando que no vaya a haber ningún dispositivo.
Se hablaba en el inicio de dispositivos de vibración que pueden generar algún tipo de secuencia y ser interpretados con la inteligencia artificial. Entonces podría saberse lo que se está hablando dentro del Vaticano. Y para evitar esto, pues bueno, ya en la actualidad está cerrada la Capilla Sixtina. El turismo que viene de todas partes del mundo a visitar el Museo Vaticano no puede accesar a la Capilla Sixtina, ya está cerrada. Y ya están la mayoría de los cardenales aquí en la residencia papal, últimamente papal, que es Santa Marta. ¿Por qué les comento que últimamente papal? Porque antes no era la Capilla Sixtina en donde vivía el Papa. El Papa Francisco fue el que decidió vivir en la residencia de Santa Marta, que está a un costado de la ciudad del Vaticano, perdón, de la Basílica de San Pedro, y decidió vivir ahí porque se sentía solo en los departamentos papales aquí en San Pedro. Entonces él dice, bueno, ¿por qué un papa tiene que vivir aislado y solo? Entonces él decide irse con todo el personal a la residencia de Santa Marta, y es ahí a donde el Papa Francisco estuvo todo su pontificado viviendo. Ojo, hay que aclarar, y este es un punto también muy importante. Mucho se ha hablado en internet, en varias plataformas, en varios medios de comunicación, que el Papa próximo debe de ser de tal o cual manera, o que si no es como era el Papa Francisco, pues no será muy bien aceptado. Hay que tener en cuenta lo siguiente: para la Iglesia Católica lo más importante es el papado de una persona, es decir, el trabajo que va a realizar esa persona. Como todos lo sabemos, en la Iglesia Católica existen protocolos. Sin embargo, esos protocolos dependerán del nuevo pontífice de aceptarlos o no aceptarlos. Sin embargo, eso no lo hace de tal o cual modo. Es importante que lo sepamos porque muchas de las ocasiones podemos escuchar aquí en los medios de comunicación que están aquí en Roma, que hablan sobre las zapatillas rojas que el Papa viene utilizando de cierta marca, unas zapatillas que el Papa Francisco no quiso usar porque en primer lugar no se le hacía necesario, ya que no era un requisito, es solamente una tradición para ser Papa, pero no era un requisito. El Papa Francisco utilizó sus propios zapatos porque eran ortopédicos, pero eso no significa que el próximo Papa que venga tiene que hacerlo como el Papa Francisco. Hay que dejar muy en claro todo esto. El Santo Padre, el Papa Francisco, modificó y ha hecho mucha apertura de la Iglesia hacia el mundo. Ha salido del Vaticano a buscar a las personas. No es un Papa que se esperó a que lo vinieran a buscar aquí al Vaticano y ejercer su poder desde aquí. No, él se los decía a los cardenales en las juntas de Navidad, les hacía mucho énfasis en esto. Ustedes están al servicio de sus comunidades. Los señores cardenales entendían que el objetivo principal de la Iglesia es ponerse al servicio, no el de ser príncipes o tratados como príncipes. Él decía que el usar el perfume y oler a perfume de París, pues era porque no estaba trabajando. El olor a oveja era el signo de que estaba saliendo al encuentro de los más necesitados. Entonces, el Papa Francisco fue la apertura de poder hablar sobre todo esto y romper con ciertos protocolos, incluso hasta el día de su funeral. El Papa Francisco ha hecho muchas reformas que son muy buenas porque hemos ido avanzando. En concreto, además de su humildad y de su sencillez del Papa Francisco, podemos destacar que también el Papa Francisco dio esta nueva evolución, este paso a la era en la que estamos viviendo actualmente. Por eso, como ahora en la actualidad tenemos una mentalidad que no es cerrada, debemos de entenderlo, debemos de aceptarlo y saber adecuarnos a lo que tenemos. Queremos un Papa que sea el adecuado para la Iglesia Católica, no un Papa que los cardenales quieran para la Iglesia Católica, no un Papa que los señores obispos o que los sacerdotes quieren para la Iglesia. Es el Papa que necesitamos en la Iglesia Católica. Eso es lo que necesitamos y eso es por lo que tenemos que orar. Unidos, sabemos que aunque no vamos a entrar a la Capilla Sixtina, sabemos que sí vamos a poder hacer nuestra oración. Y la oración es un medio muy poderoso
que podremos utilizar en nuestra vida para dirigirnos a Dios. Esta es la basílica, esta es la Capilla Sixtina por fuera. Es importante, como ya les comentaba, que sepamos que la Iglesia Católica está en un momento decisivo para su caminar. No dejemos guiarnos por todas esas noticias falsas o supersticiones o cosas que se llegan a hablar sobre un supuesto papa. Nadie lo sabe, ni siquiera los mismos cardenales en la actualidad saben por quién van a votar. Eso es una decisión propia que ellos tienen que empezar a discernir para poder ser iluminados por el Espíritu Santo y mediante eso poder hacer su votación. El Espíritu Santo es el que va a elegir el camino de esta iglesia y necesitamos un papa que sepa adecuarse, un papa que nos entienda, un papa que nos escuche, un papa cercano. Necesitamos un pastor que realmente escuche a sus ovejas. Ahora bien, es importante que destaquemos que aunque nosotros pues no conocemos a todos los cardenales que participarán en el cónclave, sí es importante que definamos qué es lo que queremos para nuestra religión. Un papa serio, un papa que no le guste reír, un papa que no tenga cercanía, un papa inalcanzable, un papa que no tenga la comunicación con sus fieles, que no se comunique con su iglesia. ¿Eso es lo que queremos realmente? ¿O queremos un papa contento que con su vida demuestre que ha conocido a Jesús? Porque todo aquel que ha conocido a Jesús y que lo ve con sus propios actos de vida, con su testimonio de fe en su propia vida, dará testimonio de la felicidad que da ser un católico. Por eso, yo los invito a que hagamos oración. Es un momento muy importante y no crean que no participamos dentro de esta decisión. Dios nos escucha a todos. Dios, Espíritu Santo, va a actuar en la Capilla Sixtina para que esta elección del Sumo Pontífice no sea política, sino que al contrario, sea una cuestión de fe, como nos lo han enseñado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que eso es de lo que nos habla la Iglesia, saber que todo lo que somos y hacemos debe de ser impulsado por el Espíritu Santo. Queremos un Papa misericordioso, queremos un Papa que nos escuche, un Papa cercano, un Papa contento, porque eso es Jesús, la felicidad. Entonces, pongámonos a pensar qué es lo que queremos para la Iglesia Católica, qué es lo que queremos para nuestra religión, cómo vamos a tener a este nuevo Papa. Hagamos mucha oración, está en nuestras manos. Estamos a una semana de que inicie el cónclave y está en nuestras manos pedirle al Espíritu Santo que los ilumine y que nos dé a un Papa que la Iglesia necesite. Y la Iglesia necesita a un Papa en este año 2025 que logre adecuarse al mundo en el que estamos actualmente. No digo que la Iglesia tiene que cambiar, no digo que la Iglesia tiene que adecuarse a nosotros, no digo eso. Digo que debemos de tener a un Papa que nos permita ser escuchados, opinar. Un Papa que no sea inalcanzable. Porque si no tenemos un Dios inalcanzable, tampoco debemos de tener un Papa inalcanzable. No debe de haber obispos inalcanzables. Si tú te acercas a saludar a un obispo, a un cardenal, no debe de ser alguien inalcanzable. Debe de ser una persona sencilla. Porque Cristo mismo lo hizo cuando iba en las calles caminando y sus apóstoles alejaban a las personas que querían saludarlo o tan solo tocarlo, tan solo tocar su pie, su túnica. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Los retiraban. Y Jesús no era de esa idea, porque Jesús era una persona cercana. Jesús lo que quería era eso, estar cerca de las personas. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado y eso es lo que necesitamos.
hagamos mucha oración para que el Espíritu Santo nos dé en los próximos días a un Papa que sepa guiar esta iglesia de la mejor manera posible. No pidamos de manera incorrecta, como se hacen las entrevistas con todos los periodistas que están aquí en Roma, cuando ven a un cardenal y le preguntan que si él fuera elegido cardenal, si continuará con el legado del Papa Francisco o será de otra manera. Esa no es la pregunta, ese no es el punto. El punto importante del cónclave es que los cardenales sepan que necesitamos un Papa para nuestro mundo actual. Mucho se ha hablado en la Iglesia Católica sobre la inteligencia artificial, las redes sociales y la era digital en la que nos encontramos. Sin embargo, es importante dejar muy en claro, y como Mirada de Fe lo ha tenido desde un inicio. Mirada de Fe es una nueva forma de conocer a Jesús. ¿Cómo una nueva forma? A través de los medios digitales. Cuando la pandemia estaba, pudimos llegar a millones de hogares para poder evangelizar. Cuando los sacerdotes no salían de sus iglesias, cuando no iban y tocaban en tu casa. ¿Se imaginan ese mundo tan distorsionado entre la comunión de los fieles con el pastor? Muchos sí salían y no les importaba contagiarse del COVID. Muchos sacerdotes arriesgaron su vida para ir a apoyar a los necesitados. Pero esto fue una situación que nos obligó a adecuarnos y a agarrar estas herramientas que la era digital nos permite para poder llegar a todos ustedes. Entonces es así como ahora debemos de entender que el Papa Nuevo también debe de entender que estamos en una era digital y no ir en contra de eso. El Papa Francisco lo dijo muchas veces y en muchas de las ocasiones no lo aceptaban varias partes del mundo, varios obispos, varios cardenales, un poquito renuentes a esta parte de la era digital. Las cosas ya están aquí, la era digital ya está, ya llegó. Ahora hay que aprender a utilizar esas herramientas a nuestro favor. El internet no es malo, pero depende de cómo lo sepas usar. Si tú señalas el internet, las redes sociales y la era digital en la que te encuentras, la pregunta será, ¿y qué estás haciendo para modificar eso? Si tú crees que no hay algo bueno que aprender en las redes sociales, entonces dime tú cuál es el modo de hacerlo. Pon el ejemplo. Queremos un Papa mucho más digital. Dicen, es que los adolescentes y los jóvenes ya no quieren ir a las iglesias. Es un problema que ya se está presentando, es una problemática social, y no se culpa. Sin embargo, ahora hay que buscar esas oportunidades que tenemos en la vida actual para llegar a ellos. Y si ellos están metidos en el celular, en la computadora, en los medios, en las redes sociales, bueno, pues entonces ahora yo te pregunto, ¿por qué no entras por los medios digitales a las casas de los jóvenes? ¿Por qué no haces proyectos o misiones que desarrollen la participación de estos jóvenes y adolescentes en la vida de la religión a través del internet? Necesitamos un Papa que se preocupe por la sociedad, por los migrantes, por la pobreza. Necesitamos un Papa que haga la unión y que sea el puente o vínculo para dejar las armas, para desarmar a los ejércitos y poder comenzar una nueva evangelización. Necesitamos hacer mucha oración. Necesitamos difundir toda esta información porque muchos católicos piensan que la decisión está en ellos. Muchos piensan que el próximo miércoles ellos son los que van a elegir y se acabará el problema. No es así. Esto es una religión, es una iglesia en comunión. Ahora nos corresponde hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Pedirle mucho al Espíritu Santo, pedirle que nos dé un Papa para la iglesia que lo necesita. Les doy
otro punto de vista también, que es acerca de los diferentes candidatos que existen. Créanme que no es importante dejarnos guiar por las supersticiones, por aquello que dicen que el fin del mundo, por aquello que dicen que el último papa, que el próximo papa será de tal o cual modo. Eso no es lo importante, porque eso no es verdad. Lo único que es verdad es lo que nosotros podemos hacer, porque como católicos podemos creer que el Espíritu Santo va a interceder en esa decisión, que el Espíritu Santo será el único que podrá ayudar a discernir a los cardenales para elegir a la mejor cabeza de la Iglesia aquí en el Vaticano, para continuar con el trabajo pastoral que Cristo mismo fundó en la Iglesia, nuestra religión. Es así como entonces podemos entender que no va a haber si este Papa sigue con lo que el Papa Francisco o da 3 pasos para atrás. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos un Papa auténtico, único. Cada Papa es diferente. No esperamos que salga el día que será proclamado. Por ese balcón es donde se anunciará al nuevo pontífice. Y no esperamos con precisión que sea un Papa Francisco II. Y si lo hace, qué bueno. Sin embargo, lo importante es saber que con que sea un Papa adecuado para la Iglesia, un Papa que necesitamos, eso es lo que realmente importa. No si decide continuar con tradiciones que el Papa Francisco no quiso por decisión propia. Si el Papa Francisco se decidió ir a vivir a Santa Marta porque se le hacía distante los departamentos papales aquí en San Pedro, eso no será decisión nuestra, ni será bueno o malo. Eso será una decisión del próximo Papa. Eso no lo convertirá en una persona que no sea humilde o sencilla. Eso no lo convertirá en mejor o peor persona. Eso es lo que debemos de entender, el no empezar a comparar. Pero muchas veces debemos de nosotros como católicos también definirnos y decidir por qué es lo que realmente queremos. En muchas de las ocasiones en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, vemos a los sacerdotes que bailan, vemos a los sacerdotes que son contentos, que son muy alegres, que se carcajean en misa, o que se carcajean en la calle, o que están rodeados de amigos, o que les gusta ir a las fiestas, o que les gusta tomar una cerveza, que les gusta tomar una copa de vino, que les gusta tal vez usar gorra, que les gusta usar jeans, que andan en pants. Eso no es malo. Al Papa Juan Pablo II le gustaba esquiar. Eso no es malo. Hacer deporte, a tener algunos hobbies, ir al cine, reír, disfrutar del vino, disfrutar de una cerveza, eso no es malo. Pero muchas veces así lo vemos nosotros. Lo vemos mal, porque el sacerdote está bailando. Lo vemos mal porque el sacerdote es borracho, porque se toma una botella, porque se toma una copa. Lo vemos mal porque es gordito, lo vemos mal porque es delgado, lo vemos mal porque viste de tal modo. Ya no estamos en esos tiempos. Si queremos una iglesia y si queremos un papa adecuado a este tiempo, a esta era en la que nos encontramos, pues también necesitamos ser feligreses de ese modo. ¿Acaso queremos un papa que se asome por el balcón, que no sonría? ¿Acaso no queremos a un papa empático? ¿Acaso no queremos un papa cercano al pueblo? ¿Acaso queremos un papa que sea inalcanzable? ¿Un papa que no tenga contacto con las personas? ¿Acaso eso es lo que queremos? Entonces, quitémonos esas ideas de nuestra mente y hagamos oración para que si queremos un papa que la Iglesia Católica necesita, el Espíritu Santo nos lo dé y pidámosle a Él, como verdaderos católicos,
como católicos que esta iglesia necesita también. El día de hoy les haré la visita que se hizo a la Basílica Santa María la Mayor, aquí a unos cuantos kilómetros de la Ciudad del Vaticano, para que puedan conocerla. Los invito a ver este video y no solamente verlo, sino compartirlo. Yo sé que en México en este momento del en vivo es un poco tarde, sin embargo, los invito a que lo compartamos, porque es información muy importante. El no quedarnos con la idea de que necesitamos una continuidad del Papa Francisco. No, queremos un Papa que venga a sumar todavía más de lo que el Papa Francisco ya empezó. Una iglesia en salida, una iglesia de sinodalidad. Ahora necesitamos a un Papa único, auténtico, que tenga sus propios ideales, su propia misión y su propia forma de ser. Y que ahora, a lo que ya hizo el Santo Padre, ahora se sume lo que haga el nuevo pontífice. Eso es lo que necesita la Iglesia Católica. Un Papa que venga a sumar con sus propias cualidades mucho más de lo que ya existe ahora. No a terminar con un ciclo, sino a continuar. No viene un Papa a dividir, sino a unir. Porque como Iglesia somos una. Y eso es a lo que estamos llamados, a vivir en una comunión, una común unión entre nosotros y Cristo mismo. Común unión. Que tengan muy buena noche allá en la Ciudad de México, en México en general. Y pues muchas gracias por haber compartido este video y darle like. Muy buenas noches.